Bienvenidos a la segunda sesión del proyecto Vamos para la Universidad. En la sesión anterior hablamos de las habilidades comunicativas y dijimos que el desarrollo del habla y de la escucha favorecía nuestros procesos de socialización y también dijimos que la lectura y la escritura no solamente eran vehículos para acceder a la cultura, sino que también nos permitían desarrollar nuestra personalidad y, por supuesto, nuestro pensamiento. Bien, para hoy tenemos los tipos y estrategias de lectura. El objetivo de esta sesión es identificar los diferentes tipos y estrategias de lectura para el fortalecimiento de los procesos de competencia lectora en los estudiantes. Vamos a revisar la agenda que tenemos para hoy. Bien, inicialmente vamos a hacer una actividad de saberes previos a través del video Malos hábitos de lectura y luego una reflexión sobre los hábitos cotidianos que afectan el adecuado proceso lector. Posteriormente vamos a desarrollar los conceptos como hacemos normalmente. La tercera parte sería la actividad central, cómo y de qué manera leemos. ¿Sí? Vamos a abordar un texto y también un video titulado El dilema moral, el gordo. Identificaremos los tipos y estrategias de lectura, resolveremos preguntas y haremos el cierre de esa actividad. Luego haremos una actividad de profundización, análisis de otros dilemas morales por medio de la elección de un tipo de estrategia de lectura. Bien, vamos a empezar entonces con la activación de saberes previos. Bien, el aprendizaje de cualquier actividad, no solamente de la lectura, en ese aprendizaje no solamente están implicados la motivación y las potencialidades que tenemos, sino también ciertas estrategias o recursos o medios que aplicamos durante ese proceso. Ustedes, por ejemplo, podrían dar cuenta de ciertas estrategias que han aplicado para aprender a montar bicicleta, para avanzar o pasar de nivel en un juego de video, para aprender a interpretar un instrumento, ¿sí? O a veces hay algunas personas, no sé, de pronto en el salón de clase ustedes ven que hay algún compañerito que es capaz de resolver problemas de matemáticas de una manera un poco más sencilla y ustedes dicen, pero el procedimiento a él, ¿por qué sí le da y a mí no? Bueno, cada uno tiene sus estrategias. Con la lectura ocurre algo semejante. ¿Qué garantiza que una lectura sea exitosa o que podamos comprender la totalidad de un texto, asimilar la información, posteriormente recuperar todos los datos que están contenidos en ella? Bien, hay ciertos hábitos, ¿cierto?, que nos permiten convertirnos en lectores avesados. Ustedes, por ejemplo, podrían contarme, porque en la sesión anterior recuerdo que me dijeron que eran unos lectores excelentes, ¿cierto? Y bueno, el lector ideal o el lector competente no es el que es capaz de enumerar una lista de todos los libros que han pasado por sus manos, ¿cierto? Que es como pedante. No, de eso no se trata de ser un lector competente. Tampoco lo es el lector dogmático, es decir, que cree que en todas las lecturas se encuentra una verdad, ¿sí? No, el lector competente tiene otras características. Ahora ustedes van a contarme entonces qué hacen para aprender a leer o para hacerlo correctamente y miramos si eso coincide con esas sugerencias que nos dan en el video que vamos a proyectar. ¿Cuáles son sus hábitos de lectura, chicos? O si eligen un lugar determinado para leer porque consideren que el ambiente tiene influencia en la cantidad de información que se asimila o en la capacidad para concentrarse. Bueno, la institución educativa rural San Miguel nos ofrece excusas, parece que hubo dificultades con el audio y nos piden que repitamos la pregunta. ¿Cuáles son los hábitos de lectura que tienen normalmente los estudiantes? Y si consideran que esos hábitos son acertados, que les funciona, que les permite recuperar la totalidad de información contenida en el texto.
Bien, mientras las instituciones redactan sus respuestas, bueno, ya por acá tenemos de una institución de Caracolí, los lugares que consideran, digamos, más adecuados para leer son el parque, la habitación, el campo, zonas verdes. Muy bien. Bueno, eso depende del parque, pero son lugares, digamos, adecuados. No sé si este es el nombre de una institución, Juan Carlos García, o es el nombre de un solo usuario. Lectura de imágenes, lectura de la habitación en la noche. Bien, mientras las otras instituciones van redactando sus aportes, que los que han hecho hasta el momento son muy significativos, vamos a reproducir este video sobre los malos hábitos. Para mejorar cualquier técnica, debemos romper los malos hábitos. Los tres principales malos hábitos de la lectura son la subvocalización, las regresiones y las fijaciones cortas. La subvocalización se arraiga en las personas desde el momento en que se les enseña a leer en voz alta. Con la subvocalización, no decimos en voz alta lo que se está leyendo, pero sí oímos una voz interior como un susurro monótono que provoca sueño. Se involucra el aparato fonoocular, lo que implica el uso de muchos sentidos y partes del cuerpo acostumbrando al cerebro a escuchar para registrar la idea. Este mal hábito hace que la velocidad máxima de aprendizaje que podamos alcanzar esté limitada a la velocidad a la que hablamos. Para corregirlo, necesitamos independizar nuestros sentidos y lograr una lectura que va directamente de los ojos al cerebro. Las regresiones ocurren por un pobre movimiento ocular y es necesario evitarlas, ya que pueden consumir hasta un 33% del tiempo dedicado a la lectura. Afectan la concentración y por ende dificultan la continuidad y comprensión de la idea. Las regresiones se corrigen al reforzar el correcto movimiento ocular dentro del texto, conocido como el deslizamiento visual. Las fijaciones son las paradas que hacen los ojos para enfocar y captar información. Una persona no entrenada hace fijaciones muy cortas parando de sílaba en sílaba o de palabra en palabra. Al hacer eso, se está utilizando un campo visual muy reducido de solo 5 grados. El entrenamiento permite aumentar el campo visual de 5 a 45 grados, lo que resulta en más palabras por fijación y menos fijaciones por línea. Como regla general, el hombre más exitoso en la vida es aquel que tiene la mejor información. Bien, mientras se reproducía el video, algunas personas enviaron los lugares en los que frecuentemente realizaban las lecturas, pero me faltan hábitos. Normalmente si toman nota, hacen, digamos, observaciones al margen del texto, subrayan las palabras de difícil comprensión, ¿cierto? Y algunos van a decirme ahora si esos hábitos que tienen coinciden con esos 3 errores que se cometen a la hora de leer, ¿cierto? Que serían la subvocalización, la regresión y la fijación. ¿En qué nos afectan, digamos, estos tres errores en la práctica de lectura? En la velocidad y en la asimilación de datos, ¿sí? Bueno, esperamos entonces a que las instituciones redacten su intervención. En algún momento han cometido los errores que se plantean en el video. Y si se dieron cuenta en cierto momento que eso los estaba afectando y pudieron corregirlo. Bien, esta institución, no me aparece el nombre en el chat, dicen subrayamos las palabras que no conocemos. Permítame un momento, por favor. Y buscamos sus respectivos significados. Muy bien.
Aunque, bueno, subrayar, ¿cierto? Simultáneamente a medida que se va leyendo, posteriormente se buscan los significados. Liceo Rafael Mejía dice subrayar y buscar palabras desconocidas. Con frecuencia cometemos esos errores. Tendencia al sueño, les da sueño en el Liceo Rafael Mejía. Institución Educativa San José Ángel, principalmente la fijación. Bien, solamente se enfocan en una palabra, por decirlo de algún modo, y no en una frase completa. Eso le resta velocidad. Muy bien. Bueno, lo ideal entonces sería evitar este tipo de malos hábitos, ubicarnos siempre en un sitio donde tengamos la posibilidad de concentrarnos lo suficiente en eso que estamos leyendo. Ahora hay personas que no requieren aislarse, ¿sí? Porque tienen la capacidad de concentrarse en varias actividades al tiempo. Bueno, pues son muy afortunadas, pero lo ideal es buscar como un espacio apropiado pues como para leer, ¿sí? Ahora, chicos, también es muy importante determinar para qué leemos, ¿sí? Porque hay lecturas ligeras en las que simplemente nos queremos enterar de qué ocurrió. Por ejemplo, en la mañana queremos estar informados sobre algo y pues no tenemos mucho tiempo de leer pues a conciencia la prensa, entonces le echamos una ojeada, ¿sí? A los titulares, de pronto hacemos una lectura superficial de una de las noticias que nos llamó la atención, ¿sí? Bien, desde la institución de Caracolí nos dicen que la mayoría de los estudiantes utilizan la subvocalización, ¿sí? Ese es tal vez el error, de los errores más frecuentes o que identificamos con mayor facilidad. Bien, cuéntenme, ustedes ¿por qué leen? Ya les pregunté cómo leían, cuéntenme por qué leen. En la sesión anterior dijimos, dimos razones de peso, ¿sí? Para leer, ¿cierto? Además porque nos permite, nos garantiza, digamos, la permanencia en la educación superior, porque nos convierte en personas menos rígidas. Esas son razones de peso. Pero ¿por qué leen los chicos de las instituciones? Desde el Liceo Rafael Mejía nos dicen porque nos gusta, para aprender la ortografía. Bien, eso me encanta. Sobre todo que les guste. Uno tiene que hacer las cosas porque le gusta. Desde la institución educativa Santa Teresita, porque quiero ilustrarme sobre algún tema. Muy bien. Institución educativa San José, entretenimiento, adquirir conocimiento. Muy bien. Desde el Liceo Rafael Mejía, para desarrollar el aprendizaje. Bien, chicos, todas esas razones, institución educativa San José de Sabaneta o de Sabana Larga. Bien, no logro leer. Sabana Larga. Ok, discúlpenme. Institución educativa de San José de Sabana Larga. Leemos para instruirnos por cultura general, para adquirir conocimientos, para desarrollar las habilidades comunicativas. Desde la institución educativa Mariano Villegas, para adquirir nuevos conocimientos. Muy bien. Es una manera de estar informados. Muy bien, institución educativa Santa Teresita. Institución educativa Divino Niño, para mejorar la comprensión lectora. Leer para aprender a leer. ¿Cómo les parece eso? Fundamental. Para adquirir conocimientos, muy bien. Todas esas razones que han planteado son válidas, ¿cierto? Y fundamentales. Pero la más importante es leer por gusto, ¿sí? Y porque uno está convencido de que en efecto que eso que le están sugiriendo no es fortuito, que uno le digan, vea, es que usted debe leer, y que uno diga, ay, pero qué pereza, siempre con la misma cantaleta. No, chicos, la lectura y la escritura garantizan, digamos, la posición que nos vamos a ganar en el mundo. Sobre el tema que sea, eso sí. Independientemente de que vayamos a ser futbolistas, que vayamos a ser médicos, que vayamos a ser diseñadores de moda, ¿sí? Pero la lectura y la escritura en el campo que nos apasiona es fundamental, ¿sí? Que vayamos a hacer, que vamos a hacer teatro, por ejemplo, que vamos a ser actores o actrices.
si leemos y escribimos sobre eso que nos apasiona, ya tenemos garantizado por lo menos un papel fundamental en asuntos de la ciudadanía, ¿sí? De lo contrario, nunca vamos a estar informados, van a sacar leyes de las que definitivamente no vamos a tener ni idea, ¿sí? Y bueno, en cierto modo, la lectura y la escritura también nos convierten en ciudadanos libres, ¿cierto? Entonces es muy importante que leamos por gusto y porque en efecto estamos convencidos de que eso va a generar en nosotros algún beneficio. Bien. Vamos entonces ahora a desarrollar el contenido. La lectura y la escritura no suceden de forma aislada, sino que están en permanente relación. Leer mejora los niveles de escritura, tanto leer no es decodificar un texto, sino interactuar con él según el nivel o tipo de lectura, lo cual depende de la intencionalidad del lector, entretenerse, extraer información, comprender, entre otros. Bien, hace un momento dijimos que hay lecturas insanas, no solamente en las que se lee en voz alta, en las que uno se detiene muchísimo para centrar la atención en una sola palabra, en las que tiene que devolverse, no. Hay un escritor francés que se llama Proust y él tiene unas categorías de lectura insana, son, bueno, los lectores pedantes, los lectores dogmáticos, que se acercan a la lectura con propósitos que no son los más convenientes, ¿cierto? Lectores que, por ejemplo, todo lo que ven, todo lo que leen, dicen, esa es la pura verdad. No, ese es un lector insano, ¿sí? O el que dice, yo me leí tal cosa y simplemente recuerda el título del libro, el autor y el color de la carátula del libro, ¿cierto? O la imagen que está plasmada y que eligió la editorial para esa pasta. Y bueno, también habrá un lector fetichista, ¿cierto? Que convierte el objeto libro pues como en algo sagrado, ¿sí? Entonces lo ideal es que nos desliguemos de eso, que el lector competente sea capaz de decir no solamente qué dice el texto, ni cuáles son los asuntos que se trabajan con respecto a un tema determinado, sino que también sea capaz de inferir algo que no está explícito en el texto. Si, por ejemplo, yo estoy en el colegio, ¿sí? Y yo tengo un amiguito que me ha comentado en días anteriores que en su casa están pasando una situación difícil. Resulta que un día cualquiera lo veo en el descanso llorando, ¿sí? Él no me ha dicho, ese día no me ha dicho qué le ocurre, pero yo puedo inferir, de acuerdo con lo que me contó en días anteriores, que está llorando porque la situación en casa está un poco más grave. Ahora, podría también que su llanto sea de felicidad porque se ha solucionado la situación, digamos lo mismo de ese modo, ¿cierto? Lo ideal entonces es que un lector no solamente sepa decir de qué trata un texto, sino también qué es lo que está implícito en él y además que sea capaz de establecer relaciones con esa lectura que está haciendo, ¿cierto? Entonces, para eso hay 3 niveles de lectura. El nivel literal, el lector decodifica las palabras y oraciones que componen el texto para hacerse una idea global del mismo. En el nivel inferencial, el lector puede establecer relaciones, anticiparse o inferir el contenido del texto. Bien. Y en el nivel analógico o crítico, el lector trae otros textos y los compara con el que tiene al frente. Asume una postura crítica frente al mismo, generando análisis, reflexiones y conclusiones. Bien. Por ejemplo, bueno, aquí, no sé si alcanzan a ver el libro. Este libro se llama Sombras contra el muro, de un escritor colombiano, Manuel Mejía Vallejo. Tiene unos cuentos cortos y aquí hay un cuento de un personaje de un cuento de hadas que se llama Blancanieves, ¿cierto? Este personaje, la mayoría de los escritores lo han tratado como un personaje puro, ¿cierto? Ella es más blanca que la nieve, un personaje bello. Sin embargo, este escritor, bueno, no se los voy a leer hoy, pero voy a preguntar si se puede leer para la sesión cuando estemos abordando el texto narrativo.
Este personaje entonces, Manuel Mejía Vallejo, lo trata no tan bien como normalmente lo hace la literatura infantil, porque este personaje está embarazado de uno de los enanitos. Blancanieves está embarazada de uno de los enanitos, pero no sabe de quién, ¿sí? Blancanieves es muy brincona. Bueno, él no lo dice en esos términos, pero a nosotros nos queda la idea de que Blancanieves no se portó tan bien como nos lo contaron en la historia original, ¿cierto? Bien, el lector competente, ¿qué debería hacer? Además de identificar datos que aparecen de forma literal en el texto, ¿cierto? De qué color es el caballo en el que llega montado el rey, que es el padre de Blancanieves, por ejemplo, cuántos enanitos hay en la historia, eso sería de carácter literal. Pero también podría inferir, ¿sí? ¿Por qué razón Blancanieves quedó embarazada de todos los enanitos? Pues no se dio cuenta de cuál de los enanitos era el bebé que está esperando, ¿cierto? Podríamos. Eso no se dice, pero el lector debería ser capaz de inferir, ¿cierto? Y también tendría que ser capaz de inferir, de establecer relaciones con las demás versiones que han salido de ese cuento, ¿sí? Y además ser consciente de que todos los textos que encontramos son producidos por alguien, ¿cierto? Un autor. Es una persona que se ubica en unas circunstancias sociales específicas y que ha creado, bien sea un cuento o una novela o un artículo de carácter científico con un propósito específico. Eso nunca se nos puede olvidar, ¿sí? Entonces, si fuésemos unos lectores dogmáticos, ¿qué haríamos? Diríamos, no, es que si ve, la historia nos ha estado mintiendo, porque si Manuel Mejía Vallejo en Sombras contra el muro, en el cuento que se llama La más vieja profesión, nos dice que Blancanieves es muy brincona, es porque así es. No, ¿qué intención tenía Manuel Mejía Vallejo cuando escribió ese cuento? ¿Cierto? ¿Y por qué razón lo hizo? ¿Por qué eligió a uno de los personajes de la literatura infantil más blancos, más puros? ¿Y por qué le atribuye estas características? ¿Sí? ¿Por qué la descalifica? Eso es lo que hace el lector competente, el que es capaz de identificar las razones por las que un texto pudo haber sido escrito de ese modo, ¿cierto? Bien. No se preocupen que si nos lo permiten más adelante vamos a hacer la lectura del cuento. Es extremadamente corto y es maravilloso. Bien, las estrategias a emplear en la lectura varían de acuerdo al momento en el que se encuentra el lector. Es decir, antes de iniciar la lectura, durante el proceso lector o al finalizar el mismo, como se explica en el siguiente cuadro. Bien, antes de iniciar la lectura, ¿qué hacemos? Predicciones. Por ejemplo, si yo digo la más vieja profesión, así se llama el cuento de Manuel Mejía Vallejo, la más vieja profesión, ¿cuál será la más vieja profesión? ¿La de ser madre será? ¿O la de labrar la tierra? Uno más o menos intenta adelantarse al contenido del texto, ¿cierto? ¿Qué irá a pasar? ¿Con qué propósito o con qué objetivo me acerco al texto? ¿Sí? Yo tengo unos saberes previos. Eso es fundamental, chicos. Lo que uno comprende cuando se enfrenta a un texto determinado, y no solamente a un texto, cuando está conversando con alguien, está determinado por lo que creemos y sabemos antes de leer o de conversar con alguien, ¿sí? A veces hay personas con las que no nos gusta encontrarnos porque saca o trae a colación algunos temas que nosotros no dominamos y por eso nos abstenemos de conversar con él. Eso no es lo correcto. Lo que deberíamos hacer es prepararnos para que en el momento en el que nos encontremos podamos tener una interacción agradable con él, ¿cierto? Y aprender. Bien, podríamos hacer una lluvia de ideas. ¿Sobre qué? Sobre eso que suponemos que de qué va a tratar la lectura, ¿cierto? Ustedes van a decir, no, y yo en una prueba de admisión, ¿cómo voy a poner a hacer todo esto? No, la lectura es un entrenamiento, ¿cierto? Uno solamente se convierte en un lector avezado cuando entrena, cuando lee mucho y pone en práctica las estrategias o sugerencias que le propone el docente y pues en cualquier otro espacio. Bien, durante.
¿Qué se está haciendo para apoyar la lectura? Ya algunos me habían dicho un subrayado, identificar la idea principal. Hay textos en los que es fácil identificar la idea principal. Hay otros que requieren un poco más de tiempo porque son más complejos, que hay que reconstruirla, no está explícita. Se formulan preguntas, ¿sí? Se establecen analogías. Hay algunos que pueden ir diagramando. Esa es una buena estrategia, a quienes les funciona, es una ayuda mnemotécnica. Después de la lectura, ¿sí? ¿Qué hacemos con lo leído? Hay quienes hacen resúmenes, recurren nuevamente a los esquemas, glosarios, ¿sí? Uno siempre tiene que, lo ideal sería, después de terminar un texto, enunciarlo de forma oral. Hacer una especie de síntesis de qué trata el texto, hacerlo de forma oral y posteriormente registrar eso que ha leído, ¿sí? Cuando ustedes estén elaborando sus tesis para la universidad, cuando ya se vayan a graduar de abogados o de licenciados, ¿sí? O de antropólogos, van a tener que leer muchísimos libros, ¿cierto? ¿Y qué van a tener que hacer con esos libros que lean? Siempre una ficha de lectura. No es que van a empezar a leer y a leer y a leer y en último momento se van a sentar a redactar. Por supuesto, ustedes van a tener muchas ideas y van a poder conversar con su asesor y todo eso. Pero siempre lo ideal es hacer una síntesis de eso que acaban y de inmediato. No es, ya terminé este libro, me voy a hacer tal cosa y posteriormente regreso. No. Más adelante podrían complementar ese texto que han recuperado de esa primera lectura o de esa segunda lectura, pero lo ideal es consignar de inmediato la idea que se nos queda de eso que leímos, ¿cierto? Bien, algunas claves para presentar una prueba de competencia lectora. Identificar los contenidos explícitos del texto, entender los eventos, ideas, afirmaciones y demás elementos que están dentro del texto. Reflexionar y evaluar el contenido. Cada persona, por supuesto, elabora una metodología, la que considere más pertinente de acuerdo a sus características. Bien, nuestro equipo ha preparado unas sugerencias relacionadas con el método EPL. El método de comprensión de lectura EPL es muy útil para la comprensión lectora y la memorización de información importante. ¿De qué se trata este método? Examinar, ¿sí? Preguntar, leer, miren, repetir, registrar y revisar, ¿cierto? Bien, cuando examinamos, ¿qué hacemos? Damos una lectura superficial del texto, ¿sí? En cierto modo, ¿cómo está estructurado? ¿Cuál es su extensión? Para saber qué podemos esperar de la lectura. Posteriormente determinamos el propósito de la lectura formulándole preguntas acerca del tema y del texto. Luego leemos activamente buscando las respuestas a las preguntas que formulamos previamente, ¿sí? Posteriormente revisamos o evaluamos nuestro nivel de comprensión de lectura repitiendo, como lo dije ahora, en voz alta los puntos principales del texto, ¿sí? Lo ideal sería en una primera lectura intentar recuperar lo esencial. Bueno, si vemos que es un poco complicado, debemos hacerlo en la segunda lectura. Bien, también hay que registrar de forma escrita la información y reforzar el nivel de comprensión de lectura revisando las actividades anteriores. Si en efecto el texto que construimos es coherente, ¿cierto? Bien, vamos entonces ahora a explicar la actividad. Bueno, ustedes han tenido que resolver muchos dilemas en su vida. Desde el Liceo Rafael Mejía me dicen que sí. ¿Cuáles dilemas han resuelto en sus vidas? Y por supuesto, ¿qué es un dilema? Bueno,
Mientras, algunos de los problemas familiares. Pero una institución que nos diga qué es un dilema. Es una dificultad, sí. Pero ¿qué pasa con esa dificultad? ¿Qué es un dilema? Y se han tenido que resolver muchos dilemas en su vida. Un conflicto interno. Pero ¿cómo se resuelven los dilemas? ¿Será que los dilemas sí se resuelven? Es todo aquello a lo que le buscamos una solución. Un problema. Juan Carlos García dice, permítanme un segundo por favor, yo recupero esta intervención. Lo solucionamos por medio del diálogo. Bien. Muy bien, Institución Educativa San José de Sabana Larga. Discúlpeme que es que se me pierde en el chat. Esto me parece fundamental. Un dilema es tener que elegir entre una opción u otra, y las dos son igual de importantes. Muy bien, Institución Educativa San José. Un dilema es tener que elegir entre una opción u otra, y las dos son igual de importantes. Podrían ser buenas, igual de buenas o igual de malas. O podrían beneficiar a una parte, pero perjudicar a la otra, ¿cierto? Un problema por lo general sí, dos soluciones. Una situación en donde se presentan dos opciones y se debe escoger una. Muy bien. Ese escoger me va a matar. Bien, cada que haya una falta ortográfica en el chat, yo voy a sentir que muero poco a poco. Mentiras, poco a poco yo sé que vamos a corregir esas pequeñas faltas. Institución Educativa San José es una situación difícil donde hay varias opciones para resolverlos, ¿sí? Muy bien. Lo que vamos a ver a continuación entonces es un video de un dilema moral que se llama El Gordo. Sobre este caso, sobre este dilema, hay varias versiones. Esta ha sido adaptada con un propósito particular. Vamos entonces a reproducirlo y ustedes me dirán qué solución sería factible pues, para evitar el caso que se presenta, ¿sí? Dilema moral. Un tranvía descontrolado se dirige hacia 5 personas. El sujeto se sitúa en un puente sobre la vía y podría detener el paso del tren lanzando un gran peso delante del mismo. Mientras esto sucede, al lado del sujeto solo se halla un hombre muy gordo. De este modo, la única manera de parar el tren es empujar al hombre gordo desde el puente hacia la vía, acabando con su vida para salvar otras 5. ¿Qué debe hacer el sujeto? Judith Jarvis Thompson. Bien, bueno, espero que hayan podido ver la reproducción del video. Además, voy a leerlo y a dejarlo proyectado acá en pantalla, ¿sí? Para que nos quede lo suficientemente claro de qué trata la actividad. Un tranvía descontrolado se dirige hacia 5 personas. Un sujeto, ¿sí? Debería decir acá. Un sujeto se sitúa en un puente sobre la vía y podría detener el paso del tren lanzando un gran peso delante del mismo. Mientras esto sucede, al lado del sujeto solo se halla un hombre muy gordo, ¿sí? Ya sabemos que esta es una tilde que podríamos suprimir. De este modo, la única manera de parar el tren es empujar al hombre gordo desde el puente hacia la vía,
acabando con su vida para salvar otras 5. ¿Qué debe hacer el sujeto? Liceo Rafael Mejía me dicen, desatar las personas mientras el tren se aproxima. Esa es una excelente opción. Y bueno, y si no nos diera el tiempo, o sea, es algo que definitivamente debe actuarse de inmediato. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué otra opción? Sacrificar una vida para salvar 5, desde la Gabriela White. La institución San José de Sabana Larga me dice, la solución sería tirar al gordo porque es mejor que muera una persona a que mueran 5. Permítanme un segundo que este aporte me da para recuperar. Institución Educativa Rural San Miguel, que muera el gordo para salvar las otras vidas. El fin justifica los medios. Institución Educativa Gabriela White. Más adelante vamos a retomar ese dicho. Bien, para reconstruir, digamos, lo fundamental de este texto, para recuperar lo fundamental del texto, nos formularíamos preguntas del tipo, ¿cuál es la idea principal? ¿Cierto? ¿Cuál es la idea principal de ese texto? Habrá un momento en el que diga, pues que de pronto desconozcamos el significado de que es un tranvía, ¿cierto? Que las 2 personas que están arriba bajen y desaten las 5 que están atadas. Esa podría ser una buena opción si no fuese un asunto perentorio que va a ocurrir así de inmediato, ¿sí? Pero lo ideal, uno dice, bueno, mientras que queda observando, pues debería, o los otros también, intentar, no sé, mover el cuerpo para salirse. Pero bueno, chicos, otra de las preguntas de carácter lineal, hay un dilema porque no saben cómo salvar la persona. Muy bien, Gabriela White. Una pregunta de carácter literal, ¿dónde está ubicado el personaje principal? ¿Y quién es el personaje principal? Vamos a ver si comprendimos el texto. Esa es la pregunta más sencilla. Las 5 personas son el personaje principal. En serio, el gordo, el hombre flaco. ¿Quién nos dijo que había un hombre flaco? El sujeto que tiene el dilema. No, no es el gordo. Recuerden que hay un sujeto que debe arrojar al gordo. Suponemos que ese sujeto es delgado, ¿sí? Porque no es fortuito el hecho de que le haya puesto gordo, ¿sí? Ahí ya estaríamos en otro nivel, en el nivel el flaco, pero no nos dicen que es flaco. Eso lo inferimos, muy bien. Yo sé que eso lo infieren, muy bien. Ya estamos en otro nivel. Eso, muy bien, es la persona que tiene el dilema de arrojar al gordo, ¿cierto? O sea, el sujeto que se encuentra en el puente. Ese sería el personaje principal. Bien, ¿por qué un hombre gordo? Lo que acabamos de conversar hace un momento. No es fortuito, ¿sí?, que le atribuya esa característica. ¿Por qué gordo? Institución Educativa Arbolete sacrifica la vida para salvar a las otras, o sea, empujar al sujeto. Muy bien. Ahí dicen, por su peso, bueno, genera mayor peso. Bien, no hay asuntos de discriminación ahí. La Liceo Rafael dice que sí. ¿Por qué? No, yo no sé. Yo solo les pregunto. O porque simplemente es un hombre pesado. Por ahí, hablando con un compañero, me decía, porque los gordos gastan más tela. Y yo le dije, no, volvete serio. Una forma de vengarse. No, no. Seguro es por el peso, ¿cierto? Bien. Ya algunos me han enviado la respuesta. ¿Qué se puede concluir del texto? Que uno a veces tiene que sacrificar ciertas cosas para salvar otras. En este caso, sacrificar la vida de alguien para salvar otras 5 vidas. Pero
si nosotros fuéramos familiares del tipo que van a arrojar para salvar las otras vidas, no estaríamos de acuerdo, ¿cierto? Muy bien, Institución Educativa San José, tira al gordo porque es más seguro que obstruya la vía. Eliseo Rafael dice, todos somos iguales a pesar de la condición física. Por supuesto, eso es completamente cierto, ¿no? Acá es por un asunto de obstrucción de la vía, esto es cierto. La persona que tiene el dilema es el flaco. ¿Qué haría si él tuviera, ese tuviera, me va a matar, un familiar entre las 5 personas? Muy bien esa formulación de esa pregunta. La condición de sobrepeso puede generar una solución. Muy bien, me gusta esa otra forma de denominar o de caracterizar al personaje. Bien, ¿qué situación parecida conocen? ¿Qué intención tiene el autor? Cuando uno crea un dilema moral, ¿para qué lo hace? Una situación en la que si tomamos una decisión determinada podría perjudicar a unos o beneficiar a otros. Hay un escritor que se llama Montaigne, Caracolí me dice, tratar de salvar todos mutuamente, solucionando el problema. Es mejor morir en el intento por desatar a las personas que quedarse ahí viendo. Bueno, esa es otra solución posible, pero alguien tendría que querer muchísimo la vida para suicidarse o él arrojarse también a la vida, ¿no? Bien, mientras ustedes van pensando qué situación parecida conocen, ¿sí? No tiene que ser tan extrema como la del puente, y cuál sería la intención del autor. Hace un momento les dije que Montaigne, hace más de 300 años, dijo que lo que beneficiaba a unos perjudicaba a otros, ¿sí? Hubo un ateniense que una vez condenó a un hombre que vendía artículos para los entierros y dijo, es que usted se beneficia porque mucha gente se muere, ¿cierto? Pero si él condena ese oficio, tendría que condenar todas las acciones de los seres humanos. Los soldados, los médicos, las personas que cultivan el campo, se benefician de la carestía, de los problemas que se generan en la calle, de las enfermedades, ¿cierto? Entonces, el perjuicio de unos es beneficio para otros. Entonces Montaigne dice, no, es que la vida es así, ¿cierto? Bueno, ahora, no todos los pensamientos tendrían que regir nuestra vida, pero vale la pena reflexionar sobre esto. Yo creo que también es un asunto, para eso se nos plantean este tipo de dilemas. Bien. Porque en la naturaleza que vemos, ¿cuál es el origen de casi todas las cosas? ¿Sí? Se nutren, se desarrollan y se benefician de la corrupción de ciertos alimentos o de ciertos elementos que hay en la tierra, ¿cierto? Bien, díganme pues qué situación parecida conocen, qué intención tiene el autor, para que vamos haciendo el cierre. Una situación parecida desde la Institución Educativa San José de Sabana Larga, un niño que se tiró a la calle por salvar un perrito. Ven, Daniel, y el niño quedó herido. Esa es una situación muy conmovedora, pero también muy triste. En la Institución Educativa Gabriela White, cuando un empresario tiene que hacer recorte de personal para salvar su empresa. Muy bien, ambas situaciones absolutamente difíciles. Institución Educativa Divino Niño, cuando un hombre se arriesga para salvar la vida de una anciana que se encuentra en peligro. Eso es como de película. Pero bueno, sí puede ocurrir. Por ejemplo, los soldados que se van para la guerra a salvar la vida de toda la sociedad, poniendo en peligro sus vidas. Claro que sí. Permítanme, Institución Educativa Valdivia, una mujer va a dar a luz y los médicos le dicen que tiene problemas en el parto y le ponen a escoger, escoger me va a matar, la vida de ella o la del bebé. Muy bien, muy bien. Cuando al salgar la policía se tiró al río para salvar un perro, ¡ay, qué lindo! Poniendo en riesgo sus vidas. Cuando alguien dona un órgano para salvar vidas, bueno, disminuye su calidad de vida por mejorar la de otra persona.
dejar de darnos un gusto por suplir una necesidad. Ah, no, desde el Liceo Rafael, pero es así, no. Implica sufrimiento. Por lo general son decisiones difíciles y esa no tiene que ser difícil. Institución Educativa San José. Cuando la mujer va a dar a luz y se tiene que decidir entre la vida de su hija o de ella. Muy bien. Institución Educativa Mariano Villegas. Cuando hay un embarazo de alto riesgo y se debe escoger entre la madre y el hijo. Muy bien. Según el libro Ética para Amador, muy bien, estamos citando, plantea que una persona tiene dos opciones cuando va a tomar una decisión: el querer y el poder. Muy bien. Institución Educativa Santa Teresita. Por ahí me pusieron Peña, no sé si es el apellido de la persona que dio el aporte. Bien, ¿para qué vamos haciendo el cierre entonces? ¿Qué van a hacer ustedes en el aula con el docente? La actividad de profundización sería analizar, por ejemplo, los diversos dilemas morales que han compartido durante esta ronda de preguntas, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer con los docentes. Para hacer el cierre entonces, lo ideal es aprender a leer las líneas, entre líneas y detrás de las líneas, como lo sugiere Daniel Casani, escritor español, también catedrático, por supuesto. No asumir una posición, digamos, estática. Estar enajenados en la lectura y asumir que todo lo que nos dicen tiene que ser de ese modo, sino asumir una posición crítica, y eso nos va a permitir, digamos, una mayor asimilación de contenido y, por supuesto, utilizar esos datos que recuperamos de una forma óptima, ¿cierto? Bien, vamos entonces a iniciar la actividad de profundización en las aulas de clase y ahora regresamos para compartir las conclusiones a las que llegan.